Cordial saludo, queridos compañeros. En la sesión de hoy vamos a hablar un poquito sobre fundamentos teóricos sobre la ciencia, sobre la tecnología, sobre la innovación. ¿Listo? Entonces, básicamente tenemos que, primero vamos a abarcar algo que se tiene conocido como el concepto de ciencia. Entre los conceptos de ciencia tenemos que vamos a abarcar diversos significados. Todo depende de la postura de la que se analice. Esto implica el reconocimiento de las diferentes aproximaciones. Tenemos que uno de los conceptos de ciencia es el sistema cultural creado por el hombre para responder de cierta manera a las preguntas sobre sí mismo y sobre, no sé, su entorno o algo así. Tenemos que hay un asunto que uno de los puntos es un asunto de tener ideas y ponerlas a prueba una y otra vez, esto con el fin de comprobar su veracidad o de pronto de encontrar distintas teorías al respecto. El punto también tenemos que es un conjunto de conocimientos racionales ciertos y probables obtenidos metódicamente mediante la sistematización y la verificación. Algún otro concepto adicional que podríamos tener sobre la ciencia es que viene siendo alguna forma específica de la actividad social, la cual está dirigida a la producción, está dirigida a la distribución, a la aplicación de los conocimientos sobre leyes objetivas de la naturaleza y de la sociedad. Entonces, más o menos eso es lo que tenemos sobre el concepto de ciencia. También hay que mirar que todos estos conceptos, o que la ciencia como tal, tiene unas características, y si las nombramos así rápidamente son 13. Empecemos, no sé, diciendo hay una característica analítica, hay una característica fáctica, hay una característica teórica, debe ser clara y precisa. La ciencia debe ser comunicable, debe ser metódica, debe ser sistemática, también tiene que llevar conceptos generales, no por eso va a dejar de ser universal, porque una de las características de la ciencia es que es universal. También es crítica, debe ser especializada, ojo, este es un tema muy importante, debe ser explicativa y digamos que basados en todos los textos, en todos los hallazgos, esta tiende a volverse predictiva. ¿Listo? Entonces, si empezamos a desglosar poco a poco todos estos puntos, podemos decir que la ciencia es analítica, puesto que no aborda los problemas desde una perspectiva general, sino que analiza sus componentes y las interacciones que se establecen desde ellos. También es posible decir que es fática, puesto que parte de los hechos que se fundamentan en sucesos o fenómenos los cuales pueden ser observados y analizados. Decimos también que es teórica, puesto que su punto de partida es una teoría previa o un conjunto racional sistemático de ideas sobre una realidad. Entonces, digamos, yo conocía el agua y que el agua mojaba. Digamos, en teoría, podría ser nuestra teoría básica. Pero ya una persona con un conocimiento más avanzado sobre otras ramas de la ciencia viene y nos explica que el agua está compuesta por elementos químicos, los cuales son, no sé, el hidrógeno y el oxígeno, vainas así que son un poco más avanzadas. Tenemos también que la ciencia debe ser clara y precisa. Esta ciencia debe tratar de consolidar justificaciones exactas con el proceso de lograr medidas minuciosas. Otro de los puntos decimos que una de las características de la ciencia es que es comunicable, puesto que está abierta a la comunidad para que sea sometida a posibles verificaciones. Entonces, si yo les llego a ustedes y les digo que cuando se lance una moneda, esta va a caer al suelo, esta puede ser sujeta a verificaciones, pues ustedes pueden lanzar la moneda a ver si en serio cae al suelo, o de pronto, no sé, va hacia el cielo o se queda estable flotando, una cosa así.
También tenemos que es metódica, puesto que define su objeto de estudio y sabe cómo encontrarlo. Toda ciencia, toda actividad científica, perdón, es un fruto de un método y está dirigida por este. Otro punto importante en estas cosas es que la ciencia es sistemática, puesto que sus contenidos vienen estructurados de tal manera de que primero viene una hipótesis, el segundo factor viene una ley establecida a través de la hipótesis y luego vienen las teorías que se aplican a partir de todos estos anteriores. Esto evidencia algún método, algún tipo de jerarquía aplicada en la ciencia. También es general, puesto que ubica hechos singulares en pautas generales y los enunciados particulares en esquemas amplios. Hay un punto muy importante en esta característica general de la ciencia, y es que la ciencia ignora hechos aislados. Entonces, por el hecho de que conocemos la existencia de un universo, de la existencia de, no sé, de galaxias, de sistemas solares, digamos que no se conoce muy a fondo un hecho aislado como podría ser, no sé, un agujero negro, que faltan estudios. Entonces, aunque trata de ser universal, hay ciertos microorganismos en el componente estudiado, los cuales no se pueden detectar, pero después de ciertas teorías o de ahondar más en estos diversos temas, se pueden llegar a conocer con el paso del tiempo. Decimos también que una de las características de la ciencia es que es universal, puesto que estos conocimientos científicos y los avances de la ciencia requieren la proposición de conclusiones, de principios y postulados con validez universal. También tenemos que es crítica, puesto que esta es sometida constantemente a exámenes y juicios en todas sus fases, en todas sus operaciones y en todos sus resultados. Tenemos como uno de los más importantes, que es especializada, puesto que está focalizada hacia eventos y fenómenos particulares de un elemento. Esta trabaja sobre campos del conocimiento específico. Entonces, ¿qué pasa? Ahí nos distribuimos. Entonces están, no sé, los astrónomos estudian todo el universo y todas estas cuestiones. Están los científicos que nos explican o que están estudiando componentes sobre las ciencias naturales, sobre los microorganismos, no sé, los que estudian sobre la evolución de los humanos. Por eso es que se da como la especialización en las ramas de la ciencia. Tenemos que es explicativa, puesto que las diferentes acciones de la ciencia están orientadas a lograr una comprensión en los elementos que hacen parte de la naturaleza. Entonces, necesitamos entender qué es lo que está ocurriendo para establecer teorías, para comprender cómo se comporta un elemento en el campo, o cómo se comporta un individuo dentro de una sociedad. Y por último tenemos que esta es predictiva, ya que esta tiende a imaginar cómo fue el pasado, lo contrasta con el presente, y teniendo estos campos de información podríamos no saber la ciencia cierta, sino se podría estimar cómo podría ser el futuro. Entonces, por ejemplo, si tenemos que en el pasado se utilizaban los teléfonos grandes o el telégrafo, que pese a que nos ayudaba con estos temas de la comunicación, luego un tiempo iniciamos a tener unos dispositivos en casa que ya no nos facilitaban, ya no era necesario usar telegramas o cosas así, sino que ya podemos hablar desde nuestra casa. Y llegar a hoy en día que tenemos dispositivos móviles, con los cuales podemos acceder a todas las personas sin importar el tiempo y estas cuestiones, nos podría decir que no, que de pronto en un futuro estos dispositivos van a ser más pequeños o van a estar incorporados en alguna parte de nuestro cuerpo por medio de algún proceso súper avanzado. Entonces, ahí está donde se tratan de llevar las predicciones de la ciencia como tal. Bueno, ahora vamos a llevar como el concepto de la tecnología,
podemos decir más o menos sobre la tecnología que son medios utilizados, son medios, ¿sí? Podrían ser medios, son dispositivos que utilizamos para, ya sea para producir, ya sea para crear, ya sea para transportarnos, ya sea para, no sé, de pronto está para vender un producto o un servicio. Entonces son aquellos elementos que gracias a la aplicación de la ciencia nos permiten facilitar el día a día, ¿sí? ¿Cómo? No sé, de pronto cuando utilizamos un bus como medio de transporte o un taxi, esto fue en algún momento un avance tecnológico que nos permitió viajar por distancias más largas en tiempos más cortos. También podríamos decir algo como la utilización del bolígrafo, que ya, digamos que antes se utilizaban como formas más, digamos como el lápiz, antes del lápiz se utilizaban cosas como el carboncillo, todos terminamos con las manos muy sucias tras su uso, pero alguien dijo, no, ¿y qué tal si tratamos de encontrar alguna manera de poder plasmar nuestras ideas en papel sin que nos ensuciemos? Entonces, por eso se le ocurrió que podríamos poner un poco de tinta, insertarle en un tubo, ponerle ponerle una esfera, y con esta esfera ya podemos distribuir la tinta sobre el papel. Entonces, esos son como algunas de las aplicaciones de los dispositivos en cuanto a la tecnología, por ir con unos muy básicos. Tenemos características de la tecnología. La primera podría ser como que permite integrar la vida actual. ¿Por qué? Esto ocurre puesto que muchos de los elementos que utilizamos diariamente son producto de desarrollos tecnológicos. Ahí está lo que les decía sobre el transporte, sobre el bolígrafo, no sé, el teléfono, que hoy en día hace parte de nuestra vida cotidiana, ya que nos contactan por llamadas perdidas, por mensajes, y si revisamos aquí entonces tenemos un mensaje de alguien que me está necesitando para algún favor, o que me estoy colgando con una clase de trabajo para la empresa, para la universidad. Tenemos también que otra de las características de la tecnología es que nos ayuda en el establecimiento de redes sociales. Pues bueno, ¿cómo lo hacemos esto? Esto lo hacemos ya que cada avance tecnológico se deriva de otros desarrollos, y a su vez este puede generar futuros desarrollos. Más o menos como lo que les decía el teléfono. También esto ocurre con los computadores. No sé si lo recuerdan, antes los computadores eran muy grandes, y yo recuerdo mucho que antes alguno de mis amigos me dijo, no, me compré el nuevo computador, el cual tiene un disco duro de 20 gigabytes, y todos, no, ¿cómo así que 20 gigabytes? Si vamos y miramos hoy, los computadores son pequeños, y no sé, digamos que la medida estándar en estos momentos podría ser 500 gigabytes, un terabyte de espacio en el disco, lo cual es considerablemente mucho más grande que aquellos 20 gigabytes. Y a futuro pues van a ser más pequeños, puesto que ya tenemos, inclusive hoy en día se están utilizando elementos como Surface, lo cual es la integración entre un tablet y un portátil, el cual cuenta con almacenamiento en la nube, y dependiendo de alguna clase de suscripción que tú pagues, puedes tener un espacio chiquito o una cosa ya un poco más grande. Tenemos también que hay variaciones, o una de las características de la tecnología es que presenta variabilidad. No se presentan en desarrollo lineal, puesto que cada país evoluciona en ritmos diferentes. Entonces, mientras que nosotros, por ejemplo, estamos acá disfrutando de los avances con el último Surface o algo así, lugares como en Estados Unidos, más exactamente en este lugar llamado Silicon Valley, están ya analizando estos dispositivos y diciendo cómo los podemos hacer más pequeños, cómo podemos hacer que la batería de estos dispositivos nos dure más, pese a que estamos exigiéndoles de una pantalla grande, de conexión continua, cosas así. Entonces, por eso hay que ver que en cada país se desarrolla distinto. Bueno, siguiendo, tenemos que promover la industrialización, puesto que moviliza la evolución de los sistemas productivos. Entonces, bien, ahí podemos utilizar el concepto aplicado en cuanto a la producción masiva de automóviles. Antes de que apareciera este señor Henry Ford, el proceso de ensamblaje de un automóvil duraba un poco más de un día. Luego que él se sentó a analizar ciertas variables, a analizar ciertos comportamientos, a observar cómo se movían los operarios,
estableció algo tan complejo y que nos ayuda hoy en día a una escala tan significativa, que es llamado la línea de producción. Con la línea de producción que él estableció, que en su momento debió haber sido un poco rústica, logró cambiarle el proceso de ensamblaje de un automóvil de un día a horas. Entonces, estas son las cosas que nos ayudan. Gracias a la tecnología, gracias a sus aplicaciones, podemos optimizar mucho en cuanto a tiempos productivos. Otra de las características de la tecnología es que es un generador de cambio, ya puesto que todo aquel que utiliza la tecnología busca soluciones a través de su aplicación. Entonces, por ejemplo, las personas que utilizan un computador van a tratar de que todos los procesos que se desarrollan de manera manual se puedan optimizar parcial o totalmente para cuestiones de tener la información procesada más rápido. Y digamos que esas son algunas de las características. Luego de las características de la tecnología podemos sentarnos no sé, a ver cosas como el concepto sobre la innovación. De este se puede decir que es un hecho social que aparece cuando la invención trasciende la dimensión puramente tecnológica y tiene impactos en la producción y en el mercado. Entonces era más o menos un lugar para... Aquí podemos retomar el concepto de Henry Ford. ¿Qué pasó con el proceso de Henry Ford? No solamente logró disminuir el tiempo en el cual tú podías ensamblar un automóvil, sino que gracias a esa reducción de tiempos se optimizó el personal que trabajaba ahí, siendo que el mismo personal que estaba ahí lograba ser más productivo. Entonces, antes en un día yo sacaba un automóvil, después pasé como a sacar 3 automóviles con la misma gente, generando menos esfuerzo, lo que me genera, no sé, de pronto menos accidentes laborales, lo que me genera más ingresos, porque antes vendía un auto diario y ahora puedo vender 3, lo cual en vez de decir que no, yo tengo este auto que me vale $1.000.000, puedo vender los 3 a, no sé, a $700.000 y me estoy ganando muchísimo más en un solo día. Esto se genera gracias a la innovación, a la aplicación de nuevos conceptos. Y aparte de eso tenemos también cuestiones con el proceso de gestión tecnológica. La gestión tecnológica se da por una clase de procesos entre los cuales se logra la identificación. Con la identificación de nuestras falencias podemos decir que no, por ejemplo, yo tengo una empresa nueva y no sé, si yo quiero ensamblar automóviles, tengo que identificar si primero que todo el espacio que tengo va a ser óptimo para establecer líneas de producción. Recordemos que los automóviles son elementos que tienen unas medidas específicas, entonces cuando voy a tener un modelo, un producto terminado, este producto va a ocupar un espacio. Y como si quiero hacer un proceso masivo, pues obviamente no solo voy a querer tener un espacio para un solo elemento, sino necesito espacio para cientos de estos elementos. También es importante identificar la selección del rumbo tecnológico. Si mi empresa va a ir aplicada a la producción masiva de elementos grandes, si mi empresa va a ir encaminada a la producción de bolígrafos o cosas así, también tengo que mirar, no sé, la legislación, puesto que es necesario entender el acceso a la tecnología, y el acceso a la tecnología va muy ligado hacia la legislación del país, puesto que hay países en los cuales se permite un desarrollo de tecnología en forma masiva y hay otros que lo tienen un poco restringido, que están más encaminados a importar productos tecnológicos terminados. Entonces, luego debemos identificar cuestiones como la explotación de la tecnología, cómo yo puedo utilizar la tecnología para, no sé, lucrarme, para lograr producción masiva de elementos o cosas así. Y por último tenemos la protección de la tecnología. Entonces hay que ver que nosotros, al crear empresas, necesitamos proteger nuestras inversiones, por decirlo así. Entonces la tecnología va a ser alguno de los, no sé, de los elementos activos de la compañía,
y si no los protegemos, si no velamos por su mantenimiento, si no los operamos adecuadamente, pues estos elementos se van su vida útil se va a ver reducida considerablemente, y esto va a terminar generándonos pérdidas en algunos puntos. Entonces no, pues les cuento más o menos que esos fueron los temas abarcados luego de la lectura del libro de gestión tecnológica. Y pues nada, muchas gracias a todos por su atención y esperemos nos veamos en una próxima oportunidad. Gracias a todos y chao, chao.